Hola, nosotros se supone que siempre estamos hablando de la ciudad y su arquitectura, pero hablamos de todo. Claro. Y discutiendo lo de siempre. No, eso no es así. No es así. Tenemos No, unos no. latidos medio arbitrarios, ¿no? Bueno, yo soy Jordi Masalles Y yo, José Enrique del Monte. y nosotros tenemos una sección en el Matutino Alternativo que se llama El Latido Urbano. Todos los viernes. Sístole y diástole. Queríamos hablar un poquito del malecón de Santo Domingo, porque es un tema periférico precisamente a la ciudad colonial y a toda la ciudad de Santo Domingo. Y es una de las vías quizás más hermosas de todo el área del Caribe. Es un malecón que nos debe llenar de orgullo. De los pocos malecones que tiene la República Dominicana, por supuesto el de Puerto Plata, el de San Pedro de Macorís, el de Barahona, son también paralelos al nuestro, como actitud frente a la costa, el borde marino. El nuestro fue una visión del siglo XIX, cuando los ciudadanos comenzaron a tener conciencia de la transformación que tenía que tener la urbe, ya cosmopolita, sea un mundo cosmopolita, con las influencias que daban los cambios urbanos en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, se hablaba siempre de ese paseo marítimo. Ya en 1870 y tantos, 1880, ya se planteó el primer malecón de Santo Domingo, que fue el paseo Presidente Villini, el que va desde la 19 de marzo hasta la Santomé aproximadamente. Y ese fue una conquista teórica que se iniciaron unos trabajos precisamente destruyendo las murallas que había ahí, los batiportes, murallas bajas, y separaron los trabajos como las cosas nuestras, tradicionales, hasta que 30 años después el Listín Diario hizo una campaña para hacer ese malecón, ese paseo, y se terminó en 1904, muy a principios del siglo XX, y se le puso el nombre de Paseo Presidente Villini. Bueno, pues eso quedó ahí y venía el proyecto de la famosa Alameda, es decir, continuar un paseo ya peatonal que iba a terminar en una gran plaza, la famosa Plaza Colombina, que no es más que el Parque Eugenio María de Hostos, donde la Junta Colombina, de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América, pretendía ahí colocar el mausoleo de los restos de Colón, que iban a estar expuestos al aire libre. Finalmente no sucedió eso, el mausoleo se insertó dentro de la Catedral Primada de América, hasta 1992, que lo llevaron al Faro a Colón. El tema es que ese paseo estuvo siempre en la aspiración de los capitaleños y en la plaza Colombina también. Y pasaron 30 años hasta que se retomó el proyecto y por decisión del régimen dictatorial se declaró la franja que bordeaba el Mar Caribe para hacer una avenida. Fíjense que son dos proyectos, tanto el Paseo Presidente Villini como el Malecón de Santo Domingo, la avenida George Washington, inaugurada en 1936, que tuvieron vocación de ocio, vocación paisajística dentro de la ciudad, no una necesidad de movilidad urbana para conectar un punto con otro, como lo conocemos en el urbanismo práctico, pragmático, sino que hay una visión que también tienen las ciudades de lograr entornos y vías que tienen que recrear el espíritu, ¿no? Y que sirvan para esparcimiento, etcétera. Eso fue una José Enrique, un minuto. Ese paseo, Presidente Villini, quiere decir que el malecón comenzó en el tramo más situado al este, ¿verdad? Sí, el de la franja colonial, el borde marino de lo que es el centro histórico, la ciudad colonial. Esa parte que siempre fue un chiquero, siempre fue una zona de muy baja calidad. Entonces lo rescataron. Y ese paseo era el paseo dominguero, ¿no? Incluso estaba diseñado para vehículos porque ya el vehículo había sido inventado y aquí comenzaron a llegar vehículos en 1907, o sea, 3 años después, y se diseñó para el vehículo también. Pero tenía un ritmo bastante, vamos a decir, provincial, si se quiere decir la palabra. El otro no. El proyecto del malecón de la avenida George Washington ya fue un proyecto de una gran avenida, que lo interesante es que fue un enfrentamiento entre la clase alta y el régimen de Trujillo, muy sutil, pero muy entorpecedor, porque eso estuvo a cargo, las primeras obras, por el ingeniero José Ramón Báez López Pena, Moncito,
a quien el presidente Trujillo le encargó las trochas, hacer esa avenida. Y él fue a las 2 semanas, a renunciarle al despacho de Trujillo, porque estaban atravesando las fincas, las quintas de familias muy poderosas, que tenían incluso sus playas privadas. Es decir, ahí en el malecón hay una serie de playitas que ya no se usan, pero que las familias adineradas, propietarias de esos lotes, enormes lotes, tenían ahí incluso unas verjas de hierro que protegían el baño de tiburones, etcétera. Eso pasó en Puerto Plata también. Exactamente. Y bueno, la obra se entorpecía, no se podía hacer hasta que cuenta la anécdota del propio Moncito, que una mañana Trujillo lo citó a las 7, ahí donde arranca el malecón, en el obelisco macho, lo que le dicen el obelisco macho, y él se montó con Moncito en el Gredar. Ya comenzó a hacer la trocha Trujillo montado en el Gredar con el ingeniero Báez y con el tractor, ¿no? Y a partir de ahí las obras ya fluyeron sin ningún tropiezo. Ese malecón, en una zona totalmente vacía, desprovista, que llegaba hasta prácticamente la Máximo Gómez, un poco más allá, no se empalmaba con el paseo Presidente Villini. Y tuvieron que pasar varios años. No, hasta que después ahí eliminaron donde estaba el estadio y el gimnasio escolar, que es la zona donde está el obelisco, lo que le llaman el obelisco Hembra, el Tratado Monumento a la Independencia Financiera. Y eso era un gran lote, que ahí se jugaba béisbol, Licey Escogido y los equipos de la época. Ahí enfrente a eso estuvo el encallado, el Memphis, el acorazado. O sea que esto tiene una vocación también en la memoria de los capitaleños de aquella época, ¿no? Y ahí entonces se unieron. Se unió finalmente el malecón viejo con el malecón de ahora. Y la tercera etapa fue ya cuando vino la Feria de la Paz, en esa parte donde se continuó hasta la carretera de Sánchez, la carretera que va a San Cristóbal, Jaina San Cristóbal. Porque la ruta para San Cristóbal siempre fue la Avenida Independencia. Entonces ahí aparece esa avenida que fue finalmente donde mataron al dictador. Bueno, pues esa avenida nos llenó a todos los capitaleños, incluso hasta la generación nuestra, de muchas historias recreativas, los desfiles militares, desfiles del carnaval, todas las fiestas. En los años 70, 80 y 90 era un espacio abierto, una gran plaza abierta para los fines de semana. La generación nuestra lo recuerda bastante. Y fue poco a poco ocupándose con edificios de uso hotelero, restaurantes, etcétera. Y bueno, en el tiempo, de alguna manera, comenzó a perder esa calidad que tenía. ¿Por qué? Porque la ciudad comenzó a usarla como una vía de conexión rápida. No una vía de recreación, sino conectar la zona occidental con la zona oriental. Y principalmente se aceleró cuando se hizo el puente de pontones, el puente pequeño de Villa Duarte, el flotante. Ahí entonces la avenida del puerto y el puente de flotante presionaron a la avenida George Washington para que sea una vía de conexión con la parte de Villa Duarte, etcétera. Y entonces ya día a día se ha incrementado el flujo de vehículos. Pero lo peor de todo es que influyó en el cambio la construcción del puerto de Punta Caucedo, el puerto nodal de barcos, que compite con el puerto de Jaina. Entonces, entre el puerto de Jaina y el puerto de Punta Caucedo hay una ruta de vehículos pesados constantemente. Para eso, el país ha invertido recursos para la avenida de circunvalación que circunda el Distrito Nacional para conectar a ambos puertos. Pero hasta el día de hoy ha sido un caos infructuoso que los transportistas de cargas utilicen la ruta que está diseñada para eso, está designada para eso. Siguen invadiendo el malecón de Santo Domingo. En algunas ocasiones se logró acuerdos con este grupo para que en ciertos horarios, no se usara el malecón para cargas, para transporte de cargas, sino ya a partir de las 10 de la noche, algo así. Pero eso volvió a caer en desuso hasta este momento. Y uno
va por el malecón a cualquier hora y hay una cantidad de camiones de gran tamaño circulando por ahí. A eso se le suma también algunas vías, algunas rutas de transporte interurbano, desde el Parque Enriquillo, van bajando hasta buscar el malecón y se van ahí hacia Jaina, ¿no? Y también entra por la Máximo Gómez. Y eso ralentiza siempre el flujo. Pero además de todo eso, el malecón también tiene sus puntos de conflicto. Al ser una vía ahora rápida de mucha cantidad de vehículos, entonces vienen los encuentros. El de la Máximo Gómez con malecón es un primer freno, un freno que ya habrá que buscar otra solución ahí. No puede seguir siendo como está. Y se le han sumado otros puntos menores, pero que también retrasan la movilidad, como es el empalme con la calle Alma Mater, que ahora han puesto un semáforo también, y entonces es una vía de ingreso hacia el malecón. Y la otra calle donde se conecta con la Cancillería. Son dos puntos que parecen insignificantes, pero que el que circula por ahí ve el retraso, ¿no? Y las molestias. Es impresionante. Y a partir de ahí, bueno, ya seguimos. Hay muchos otros obstáculos. Entonces hay que buscarle una solución. Hay que tomar la decisión primero si el malecón debe rescatarse su vocación recreacional y paisajística que tiene la ciudad, y es un privilegio, un orgullo para nosotros, o si ya lo asumimos como una vía de velocidad. Por ejemplo... ¿Qué le quita la esencia al malecón, realmente? Le quita la esencia porque no sé si usted ha tenido la experiencia, y los oyentes, de tratar de cruzar el malecón desde la acera norte a la acera sur. Terrible. Eso es prácticamente un suicidio. Eso es apostar a la aventura y que los carros se detengan en un momento, pero no hay un paso. De manera que está separado por ese mar de vehículos. O sea que ya la vocación de peatonal no la tiene, y mucho menos. El ruido, la polución, los que se hospedan en los hoteles que están en el malecón siempre se han quejado del enorme ruido que provoca esa cantidad de vehículos. Por más que insonoren las habitaciones, es muy fuerte. Entonces, bueno... La falta de planificación está en todo lo que usted ha expuesto, ¿eh? Sí, de haber tenido una planificación original muy decidida, hemos pasado a perderla, y ahora tenemos unos problemas que se incrementan cada vez. Y lo que traemos a colación, porque este tema lo consultamos Jordi y yo para hablarlo, yo le estoy adelantando, eso es lo que pasa en nuestra ciudad completa, que hay cosas que se planifican, pero por alguna razón administrativa o de controles caen en desuso y se vuelve un desorden, un caos. Por ejemplo, las entradas de los elevados, eso es terrible, eso es un embudo y un forcejeo en todos ellos. No se puede salir de los elevados en algunos puntos, o sea que pasan cosas en el papel, en el diseño de los urbanistas y de las oficinas que tienen que ver con la movilidad, y de repente en la conducta ciudadana y nuestra manera de ver las cosas complican más. Entonces vivimos sometidos a un caos enorme. Entonces, bueno, lo que queríamos decir de eso del malecón es que la decisión hay que tomarla, o nosotros ya pensamos en ella como una vía rápida, que eso fue lo que planteó aquel proyecto de la isla artificial que cayó en el olvido y que creó tanta polémica en los años 90, finales de los 90, donde se iba a crear una franja de tierra artificial para inversiones hoteleras, turísticas, una especie de zona nueva, zona de alto consumo, ¿no? Y dejar el malecón como una vía ya interna. Entonces, bueno, hubo oposición, por supuesto, de todos los que amamos el borde, pero se estaba previendo que el malecón ya había terminado con esa vocación lenta, de tránsito lento. Que por cierto, ahí le interrumpo, en las efemérides de ayer leía algo que usted como especialista debe saber el destino, que un día como ayer el presidente Fernández firmó
toda la concesión de esa franja de Sanssouci, pero nosotros no sabemos como ciudadanía qué pasó con eso, José Enrique. Bueno, fueron 99 años, o sea que la concesión, o sea que tenemos todavía muy poco tiempo, o sea que ellos les quedan para pensar, repensar al concesionario lo que va a hacer con eso, o sea que... Eso es como el aeropuerto, que no importa que los baños estén sucios, porque eso en 30 años se resuelve. Exacto, en algún momento harán lo que tengan que hacer o cambiarán lo que iban a hacer, pero ahora mismo tienen el derecho contractual, o sea, ahora mismo eso... Por ejemplo, para mí particular, es terrible tener ese puerto de carga en Santo Domingo, nos estamos perdiendo esa vista de la riada de los Ama, con Sanssouci enfrente y ese paisaje que era el placer de los estudios, y lo que tenemos es un túnel psicológico de la muralla gris de Trujillo con una verja con furgones que no te permiten ver el río, no te permiten ver el otro lado del río, no te permiten ver nada. Entonces esas cosas la perdemos como ciudadanía. Entonces, ¿cuándo vamos a quitarlo? Porque ya no tiene sentido ese puerto de carga, porque el verdadero puerto de carga está en Caucedo o está en Jaina. Ese es un pequeño puerto que ya no tiene razón de ser y que incluso hubo decretos para quitarse ese puerto. Pero eso, ¿quién lo mueve? No lo mueve nadie, perdemos ahí una versión mucho mejor del borde marino de Santo Domingo. Nosotros... Pero mire, otro detalle, en días pasados, quizás el año pasado, no se pierde con el tiempo, José del Castillo hacía la historia de los distintos establecimientos de diversión que había en el malecón. También hemos dejado perder eso y ya mirar la parte norte del malecón es mirar unas ruinas, José Enrique. Totalmente una ruina. Incluso estuve hablando hace unos días con personas que tienen que ver con el mundo inmobiliario. Y el malecón es un potencial extraordinario, pero que no es apetecible ahora mismo por los inversionistas. A pesar de que ha habido proyectos que han sido exitosos, algunos, pero la mayoría han ido en decadencia. El mismo Malecón Center, a pesar de que se vendió prácticamente en plano, pero la operatividad y el centro comercial y lo que le ha sido a la ciudad no ha sido muy positivo. Y ahí vemos una cantidad de edificios fantasmas que ya tienen 30 y tantos años, inconclusos, y que dan un aspecto muy, muy negativo para la ciudad. Es decir, que vemos también la salida de los restaurantes que una vez fueron cimeros. No, y se fueron cerrando sin posibilidad de sustituirlos. Exactamente. Y nada, y no hay ahora mismo, no hay ningún punto que señale que esa se va a revertir. Porque si bien en la ciudad colonial tuvimos también un punto de inflexión hace unos años, ahora, como usted mencionó al principio, está retomándose el reuso y la reconversión del centro histórico hacia mejores destinos, mejores ofertas, ¿no? Y cada día hay mucho más renovación, no solamente la que se está haciendo a través del préstamo del BID con el Ministerio de Turismo, sino ya a nivel privado. Hay mucha movilidad, muchos proyectos de gastronomía que vienen a sumarse, de arte, de galerías de arte, centros culturales, que dentro de poco también van a fomentar una nueva visión del centro histórico. Pero en el malecón José Enrique, no se da. La pregunta de siempre, y es como repetirnos y repetirnos, ¿por qué se puede en otros lugares y aquí no? Pero no vamos a hablar de Madrid, no vamos a hablar de Barcelona, vamos a hablar de San Juan, del centro histórico de Puerto Rico. ¿Por qué se puede y aquí no, reitero? No, y otras ciudades que tenían problemas gravísimos en comparación con Santo Domingo en temas de seguridad y en temas de ofertas para el esparcimiento, el ocio y la calidad de vida, como es Medellín. Y Medellín en pocos años se hizo una transformación extraordinaria y ahora es un referente regional y mundial. O sea, ya el que va a Medellín, el que fue en los años 2000 bajo y va al Medellín de ahora, ya eso es otra cosa. Y no estamos hablando de inversiones de elevados ni carreteras ni edificios de 100 pisos, no, estamos hablando de pequeños detalles que fueron conquistando el afecto, el apego a la ciudad, y se fue creando una continuidad en los inversionistas para lograr una mejor ciudad. Y también lo vemos en otros lugares. El mismo centro histórico de la ciudad de Bogotá, que era sumamente peligroso y abandonado,
ya comenzó con una planificación a rescatarse. Tenemos el Panamá, la ciudad vieja de Panamá, eso es otro referente. Y por supuesto, Cartagena y San Juan, obviamente. San Juan, Puerto Rico, siempre para nosotros fue el espejo de lo que se podría hacer en Santo Domingo. Eso fue en base a una planificación muy, muy bien lograda y un seguimiento y unos incentivos y un mantenimiento, que también hay que ver eso. Y en el nuestro no ha sido así. Gracias por estar aquí Síganos en las redes sociales. y suscríbete al canal de YouTube. Gracias.